bueno estar en otro programa de Vida TV, Tiempo de Dios. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de las mujeres. Realmente es una serie que hemos estado haciendo, aunque a veces hablamos de otros tópicos, pero hemos querido concentrarnos por varias semanas en el tópico de la mujer. Pero en este caso vamos a hablar un tanto de la fe. Bueno, realmente en la Biblia hay muchos patriarcas y hombres y mujeres grandes en el campo de la fe. Pero quisiéramos hablar de una persona muy en particular que realmente es una heroína de la fe. Está incluso dentro del listado de Hebreos 11 como una mujer que le creyó a Dios y por creerle a Dios sucedieron cosas tremendas. Quiero que vengan conmigo, por favor, a Hebreos 11:1. Vamos a estar hablando de ella. Y por supuesto, ella está relacionada con Abraham, su esposo, ese patriarca o padre de la fe. Dentro de la Biblia, como les dije, hay hombres y mujeres que exceden en el área de la fe, en el creerle a Dios incondicionalmente y totalmente. Hebreos 11, del 1 en adelante, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué tremendo. Por creer en Dios, usted es galardonado. Mire qué hermoso. Número 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno se refiere a Abraham y por supuesto también a Sara, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe, por la fe. Interesante, porque encontramos un Abraham ya viejecito creyéndole a Dios, esperando 25 años, el tiempo exacto de Dios, el kairos de Dios, para que se diera a luz lo que Dios le había dado como promesa. A veces tenemos que esperar un tiempo, no solo el tiempo cronológico, sino el tiempo kairos, que es el tiempo exacto de la bendición y del cumplimiento de la promesa de lo que Dios te ha dado en un tiempo cronológico. Hermoso. Vemos acá la vida de Sara. Sara está ligada a Abraham en fe. Ellos le creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Dios aún en medio de imposibilidades, aún en medio de la vejez, aún en medio de considerar, como dice en Romanos capítulo 4, aún el cuerpo de ellos que estaba deteriorándose. Y la matriz de Sara. Sara había sido estéril desde su juventud y ahora menos podía tener hijos, que estaba en la vejez y ya la menstruación no era parte del ciclo normal de su vida. Así que vemos que realmente imposibilidades, cosas negativas, limitaciones se levantaron en el camino de estos dos grandes mujeres y hombres de la fe. Dios nos quiere hablar hoy a través de Sara. Como les decía en programas anteriores, Dios ha utilizado mujeres importantes como llaves, mujeres donde se presenta la esterilidad, la imposibilidad, las limitaciones. Sin embargo, a través de ellas, Dios hizo cosas maravillosas, porque la gracia precisamente llega a lo infructuoso, a lo débil, a lo limitado, a lo poco del hombre, ¿verdad? Ante la incapacidad del hombre llega la gracia, porque Dios se manifiesta en lo necio, en lo débil,
en lo poco, en lo que no es, para manifestar su gloria. Para que nadie pueda tomar su gloria, porque la gloria solamente le pertenece a Dios. Sara era estéril, era un problema que había en ella, su esterilidad, una imposibilidad humana. Pero hay algo imposible para Dios. Hay algo que Dios no puede hacer, aunque veamos con nuestros ojos naturales, con nuestros sentidos naturales, oigamos, palpemos, ¿verdad? Sintamos, gustemos, todos los cinco sentidos naturales que nos relacionan con el mundo natural. Aunque esto nos digan imposible, la palabra imposible, para Dios no hay imposibilidades. Solamente le tenemos que creer a Dios. Solamente tenemos que creer que Él da vida a los muertos. Él da vida a los muertos, dice allí en Romanos 4:17. Él da vida a los muertos. Aún a los muertos Dios vivifica. Dios nos dio vida en primera instancia, que es para Él volvernos a levantar, aún de la muerte, aún de la esterilidad, aún de lo imposible, aún de lo seco, aún de lo infructuoso. Nada hay imposible para Dios. Las limitaciones que podamos ver en nuestro camino no son por Dios, sino por nosotros mismos, por nuestra falta de fe. Muchas veces Dios no nos responde sí, porque nuestras oraciones no están alineadas a su voluntad, ¿verdad? A su reino, a los propósitos de su reino y a su santidad, a lo bueno, lo santo, a lo justo, a lo que es perfecto, a lo que va a cumplir un cometido santo. O sea, cuando las cosas no se ajustan, no se alinean a su santidad y a su voluntad, por supuesto, una de las respuestas de Dios va a ser no. Porque nada que esté contrario a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida, en las circunstancias y en el mundo, Dios lo va a responder. Pero cuando esto se ajusta a esos lineamientos que Dios pone en su propia palabra, vamos a ver que no hay nada, absolutamente nada imposible que no pueda llevarse a cabo o cumplirse por el poder de Dios. Sara era estéril. Bueno, mira lo que dice el Señor en Isaías 54:1 para los estériles. En este caso está hablándole a la nación de Israel, pero te está hablando a ti en este día. Si hay alguna esterilidad en cualquier área de tu vida, Sara era estéril, no había podido tener hijos ni aún en su juventud, y menos ahora que ya tenía 90 años y Abraham tenía casi 100, 99. Así que estaban al borde de la imposibilidad, imposible en el panorama humano y de acuerdo a los parámetros humanos, pero no de acuerdo a los parámetros divinos. Mira lo que dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Bueno, muchas veces Dios te quiere dar y hacer producir hijos incluso espirituales, no biológicos o hijos adoptados, estamos hablando en el plano natural, pero aún con relación a los sueños, al ministerio, a la iglesia, Dios te va a dar cosas que hasta el momento se ven como estériles, no productivas, que no están produciendo fruto, pero Dios es poderoso para hacer que lo débil, lo infructuoso y lo estéril pueda fructificar. Por la fe, también la misma Sara, no solo Abraham, sino Sara. Y Sara es una tipología de iglesia. Sara es una tipología de nosotros mismos, en nuestras limitaciones, en nuestras incapacidades, en nuestra esterilidad. Cuando no vemos nada, cuando el panorama parece oscuro, cuando todo se ha cerrado, cuando no vemos la higuera florecer, ¿verdad? Como decía ayer el profeta Habacuc, cuando la higuera no florezca, ni haya, ¿verdad? Vacas, ni cabras, ni ovejas en los corrales, aún con todo confiaré en el Señor, porque Dios puede hacer que todo cambie en un momento. Así que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice la palabra, que recibió fuerza para concebir. Mira lo que produce la fe, mira lo que produce el creer en Dios. Dios te va a dar la fuerza, la vitalidad,
las herramientas, las estrategias espirituales para que tú puedas dar a luz o tú puedas concebir o tú puedas llevar a cabo ese propósito, ese plan, esa petición que le has hecho delante de Dios que no has visto respuesta todavía, esas imposibilidades entre comillas que muchas veces son limitaciones de nuestra propia mente o de nuestra alma y que impiden que Dios se pueda mover a favor tuyo, a favor de los tuyos, a favor de tu familia, a favor de tu iglesia, a favor del llamado que hay en tu vida. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Qué tremendo. Concibió fuerza. Dios trabaja en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, en esas áreas, como le dije, infructuosas, y por su gracia. ¿Qué es la gracia, queridos hermanos? La gracia no solo es y es, ¿verdad? El don inmerecido, el regalo de Dios, el don inefable, lo que Dios nos ha depositado, nos ha dado, ¿verdad? Por solo su favor y su misericordia y su compasión. No es solo eso y es eso. Pero no es solo. No limitemos la gracia. La gracia es mucho más. La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo. Y en Jesucristo lo tenemos todo, ¿verdad? La gracia es la capacidad de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios ante tu incapacidad. La gracia, el favor de Dios, ¿verdad? Ante tu inhabilidad. La gracia es aquello que Dios te da cuando tú dices, ya no puedo más, estoy en mis límites, ya no puedo continuar. Ahí llega la gracia, el poder de Dios. Oh, Dios mío, todas las puertas se me han cerrado. No sé cómo voy a llevar adelante esta economía de mi hogar. Ahí entra la gracia, el poder de Dios, ¿verdad? La habilidad, el poder, entra la abundancia, la sobreabundancia por su favor y por su gracia. La gracia no solamente es el regalo inmerecido de la salvación o de la santificación, sino también es el regalo de la capacidad, de la fuerza, del poder para concebir, para llevar a cabo, para producir, ¿verdad? Para ver por su gracia en el plano no solo espiritual, sino que ese plano espiritual viene a nuestro plano natural y se da de una manera asombrosa. Por eso Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios dice así en Romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 4 habla de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios trae lo que está en el plano de lo invisible, del plano de lo que tú no puedes ver, al plano de lo visible por la fe. Aun cuando no esté todavía. La fe siempre es presente, hermanos, siempre recuérdalo. La esperanza futurista es lo que usted espera de eso que usted ha creído, pero la fe es presente, la fe es hoy, la fe ya lo tengo, porque la fe es la sustancia, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo. Ya lo tengo, ya yo tengo la certeza, la convicción de algo que estoy esperando, de algo que aún no veo, pero ya yo tengo la certeza. Por lo tanto, la fe es presente. La fe es presente, la esperanza es futurista, es lo que yo voy a alcanzar, pero de esto que ya yo he creído. Por lo tanto, es importante tenerlo, ¿verdad? Verlo concebido en tu espíritu, verlo con tus ojos espirituales, oírlo con tus ojos espirituales, tenerlo, abrazarlo, ¿verdad? Masaquearlo en tu vientre espiritual, porque eso ya Dios te lo ha dado. Así que empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso hizo Abraham y Sara. Empezaron a llamarse del nombre que Dios les puso. De Abraham, padre enaltecido, pasó a ser a Abraham, padre de muchedumbres. Él se vio como Dios lo veía. Y de una simple Saraí, Dios la llamó Sara, princesa del Señor, capaz de tener la vitalidad, la belleza de una princesa. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios trae lo que está en el plano de lo invisible al plano de lo visible. Dios trae lo que está en el plano de lo lejano al plano de lo cercano por la fe. Mire qué tremendo. La fe suya lo atrae, la fe suya lo trae, la fe suya lo ve, la fe suya hace que esto pueda producir. La fe produce fuerza, dice la Escritura.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, por la fe recibió fuerzas, recibió la capacidad, recibió el don, recibió la fuerza de Dios para concebir. Dios trae lo que está en el plano de lo lejano a lo cercano, en el plano de lo invisible al mundo visible. Y lo que no se ve en el mundo natural, Dios lo trae, ¿verdad? De lo que se ve. Así que Dios trae lo que no se ve en el mundo natural, lo trae del mundo espiritual al mundo natural. Usted no lo ve, ¿verdad? Pero la fe lo trae al mundo natural. Así que muy importante el campo de la fe. Ella recibió fuerzas para concebir y dio a luz a su hijo Isaac, aún fuera del tiempo. Dios le aumentó las fuerzas. La fe en ella hizo que ella tuviera fuerzas para concebir. Mira lo que hace el campo de la fe. La fe a usted le dará fuerzas para llevar adelante el ministerio, o le dará el impulso, le dará las herramientas, lo capacitará para seguir adelante, le dará fuerza en medio de sus limitaciones, de sus debilidades, cualquier área que sea infructuosa. Ahí Dios le va a dar la capacidad, ¿verdad? Para poder parir, para poder dar a luz aquellas cosas que usted todavía no ha visto y que en el plano natural son imposibles, pero en el plano espiritual ya están concebidas, ya están hechas, si se alinean a la santidad y a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Salmo 92 del 1 al 2. Pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Qué tremendo este Salmo 92, versículo 1 y 2. Tú me darás y aumentarás las fuerzas mías como las del búfalo. El búfalo es un animal muy curioso. Tiene una joroba en la parte de arriba, ¿verdad? Que es un sebo concentrado, como un aceite concentrado. Y cuando se va a enfrentar al enemigo, ¿verdad? Él se prepara para evitar daños colaterales en su cuerpo, para evitar daños en el encontronazo, en la pelea con sus enemigos. Pero cuando se pone en la línea de combate, ¿verdad? Ya él está preparado. ¿Qué hace él? Él va a lo secreto y en el lugar secreto se prepara, se aquita y ese sebo concentrado, ese aceite que hay en él comienza a derretirse, lo embadurna, lo masaquea todo. Cuando se enfrenta a su enemigo que viene, pone su costado, el enemigo lo toca, el león o el tigre, quien sea, lo toca, resbala y cae y el búfalo lo ataca. Su enemigo está debajo de sus pies y él tiene la victoria sobre su enemigo porque él está aceitado, le está embadurnado, le está preparado. La fuerza del búfalo no depende de la capacidad que él tiene porque tiene un peso impresionante, es un animal impresionante en la selva. No. La capacidad del búfalo depende, escuchen bien, depende de la preparación, ¿verdad? Que él tiene en el lugar secreto para que ese aceite lo embadurne y él pueda enfrentar al enemigo. Así que en el plano de lo invisible, Dios hará cosas tremendas. Tú recibirás fuerzas, serás empoderado, aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y me aceitarás con aceite fresco. Porque ella creyó en aquel Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Ella creyó que Dios era fiel, dice la escritura aquí. Ella creyó que Dios era fiel, ¿verdad? En aquello que él había prometido. Dios le prometió algo a Abraham y a Sara. Le prometió dos cosas: un hijo y una tierra. Y aunque anduvieron caminando como peregrinos y extranjeros en una tierra que aparentemente no era de ellos, sin embargo ya Dios se lo había dado. Era parte de la promesa y Dios se lo ratificó en un pacto a Abraham. Le habló a Abraham muy claramente y ambos creyeron a Dios en lo que Dios le había dado. Y en segundo lugar les dio un hijo. Un hijo, un heredero. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y
Abraham le creyó a Dios como le creyó también Sara, porque ahí está en el listado de los héroes de la fe. Le creyeron a Dios y como le creyeron a Dios, Dios recompensó la fe de ellos. Oh, Dios hoy te quiere dar fuerzas, porque la fe produce fuerzas. Dios te quiere dar fuerzas en cualquier área donde te sientas débil. Dios te quiere dar fuerzas en cualquier área donde veas limitaciones. Dios te quiere dar fuerzas para seguir adelante, para poseer, para fructificar, para no ser más estéril en cualquier área que te has sentido menoscabado, débil, poco, necio, ¿verdad? Te has sentido que no has producido como quieres producir, si en el área personal, si en el área de las finanzas, si en el área de la salud, si en el área de la familia, si en el área del ministerio, si en el área de la iglesia, en cualquier área. Dios te quiere dar las fuerzas para conquistar, las fuerzas del búfalo, que Dios le da al búfalo, lo llena, lo embadurna, lo unge con aceite fresco para poder enfrentar a sus enemigos y que sus enemigos estén por debajo de sus pies y él pueda mirar por encima de ellos y saber que Dios le ha dado la victoria. Créele a Dios hoy, créele. Levanta tu nivel de fe. Dios está contigo. Dios quiere responderte tus oraciones si éstas se alinean a la voluntad y al propósito de Él y están de acuerdo los parámetros santo, justo, bueno, verdad de Dios. No para gastar en deleites, no para una petición de vanagloria, no para una petición egoísta, no. Pero si están alineados al propósito de Dios y a la voluntad de Él, verdad, de su reino, tenga la plena seguridad que Dios puede responderle su oración poderosamente. O aprenda a tomar esa promesa del Señor, embarazarse con ella, como lo hicieron a Abraham y Sara. Embarácese con las promesas del Señor, no la suelte. Al contrario, permite que esa crezca, como crece el niño en el vientre de una madre, como crecía Isaac en el vientre de Sara. Porque aún cuando tenía 99 años concibió, ¿verdad? Tenía 99 años aún siendo estéril y ya viejita, dos impedimentos humanos. Sin embargo, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó a Dios, aquel que era fiel para cumplir todo lo que le había prometido. Dios te ha prometido y si no has recibido ninguna promesa del Señor, entra en su lugar secreto para que la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra clave, la palabra rema, la palabra específica para tu persona específica, en un momento específico, se pueda cumplir en el kairos, en el tiempo apropiado, en el tiempo de la manifestación, de la revelación de lo que Dios tiene para ti. Así que espera en Dios, agárrate a la promesa de Dios. Ella creyó que Dios era fiel, ¿verdad? En aquello que le había prometido. Ellos estaban plenamente convencidos de que Dios era poderoso, como dice en Romanos capítulo 4. Abraham estaba totalmente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí en Hebreos 11, versículo 11 dice precisamente porque ella también creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, ambos, tanto Abraham como Sara, le creyeron a Dios. Así que es muy importante en el día de hoy que usted le crea a Dios. Créele a Dios para ese milagro. Créele a Dios para tu sanidad. Créele a Dios para que tus finanzas aumenten. Créele a Dios que esa propiedad que Dios te ha dado va a ser de gran bendición, o esa que viene en camino. Créele a Dios por tu familia, créele a Dios por tus finanzas, créele a Dios por tu futuro esposo o esposa, créele a Dios por ese matrimonio, créele a Dios que tus hijos van a cambiar y que el poder de Dios los va a renovar y que ellos vendrán al Señor y se sentarán juntamente contigo para alabar a Dios juntos. Créele a Dios porque Dios es poderoso para cumplir todo lo que había prometido. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, concebir en medio de imposibilidades, limitaciones, debilidades y una vida quizás en muchas áreas infructuosas? Créele a Dios, porque la fe, escúcheme, muchas de las cosas produce la fe, pero hoy no nos enfocamos en una, porque la fe produce fuerza.
Dice, la fe también, la misma Sara creyó por fe y recibió fuerza, en este caso para concebir. Oh, Dios quiere que concibas grandes cosas, que sueñes con grandes cosas, porque Él es un Dios de lo sobrenatural y de milagros. Créele a Dios hoy, porque la fe, ¿verdad?, no tiene limitaciones. Las limitaciones las puedes poner tú. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa Vida TV, ¿verdad? En el próximo programa, en su canal Vida TV, en el programa Tiempo de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones, hermanos y hermanas, amigos y amigas.